olvides suscribirte a nuestro canal. Haya sido, hermanos, nuestra oración y en conjunto nuestra consagración para la honra y la gloria del Señor. Permita Dios que después también de esta nuestra consagración podamos nosotros meditar un poco en el deber y obligación que nosotros hemos adquirido al venir, al ser traídos a la iglesia de nuestro Dios. Muchas cosas hay, pero quisiéramos enfocarnos en esta mañana a un texto, primero, muy conocido de toda la iglesia, pero que ojalá por lo conocido no vaya a causar en nosotros desinterés, no, sino que cause el interés, hermanos, necesario para la gloria del Señor. Proverbios 22:6. Es un texto que hasta de memoria no sabemos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, para la honra y la gloria del Señor. Siéntense, por favor, mis hermanos, ya que, hermanos, nosotros en la iglesia del Señor tenemos una encomienda que ya dijimos, la conocemos a través de este texto. Instruir dice al niño en su camino. Esto es lo que nosotros quisiéramos en esta mañana que comprendamos con la ayuda del Señor. Instruir. Vamos a decir a ese niño, la palabra está clara. ¿Desde cuándo debe de empezar la instrucción? ¿Desde cuándo son qué cosa? Niños. El Señor a nosotros, los padres, nos ha dado todo lo necesario, toda la herramienta que se ocupa para que podamos instruir. Otra vez, el Señor a nosotros nos ha dado todo lo necesario, toda la herramienta para que nosotros podamos instruir a nuestros niños. ¿Cuál es esa herramienta que el Señor nos ha proporcionado para poder llevar a cabo ese trabajo? Es la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. No sé si la iglesia esté de acuerdo con tu hermano. Otra vez, ¿cuál es la herramienta que Dios nos ha proporcionado para que nosotros podamos instruir a los niños en el camino de Dios? Pues es la doctrina,
la palabra, el evangelio. ¿Sí me explico, hermanos? Muy bien. Pero aquí vamos a tratar un poquito, hermanos, de meditar precisamente en lo nuestro, en los mayores un poquito. Para poder nosotros instruir, para poder nosotros enseñar, para poder nosotros infundir en los niños lo de Dios, la palabra de Dios, necesitamos nosotros primeramente creerlo, aprenderlo. A ver, son dos cosas muy importantes, aprenderlo y persuadirnos. Otra vez. Para poder realizar un trabajo, para que sea agradable a nuestro Dios y se vean los resultados en los niños, necesario es que nosotros aprendamos, pero que también nos persuadamos de la doctrina. Porque si nosotros no estamos persuadidos de la doctrina, del evangelio, de las cosas que hemos oído, sí podemos aprenderlas, nada más. Pero cuando no se está persuadido, no se puede infundir, no se puede, hermanos, grabar en el corazón de nuestros niños, por cuanto nosotros dudamos, por cuanto nosotros no estamos convencidos de la eficacia de la doctrina, de la eficacia de la palabra, de la eficacia del evangelio. Pero cuando hay esa persuasión, entonces, hermanos, hay dedicación, hay entrega, hay celo de Dios. Otra vez, ¿qué hay cuando el hermano está persuadido de lo que cree, de lo que oye, de lo que ha aprendido? Digo, ojalá y estemos con tu hermano en esta explicación. No trato tampoco de venir a hacer un regaño, no. Yo trato de que veamos, hermanos, con la ayuda del Señor, los pasos que debemos de dar para tener éxito con los niños. ¿Sí me explico? Para tener éxito con los niños. La iglesia del Señor debemos estar preocupados por nuestra descendencia, ¿o no? Porque, hermanos, nuestra descendencia, acuérdense y no se olviden que tiene un enemigo, vamos a llamarle así. Tiene un enemigo que va lanzando, hermanos, aquellos ríos. Otra vez, nuestra descendencia, como todos nosotros, la iglesia del Señor, pero hablando de nuestra descendencia, que son los que continuarán, también tienen esos ríos de oposición, ríos que los quieren anegar, ríos que los quieren hacer morir. Pero el Espíritu de Dios en el corazón de su apóstol está vigilante y no quiere que nosotros ignoremos los peligros que hay para nuestra descendencia. Y nosotros, los mayores,
Debemos de instruir a nuestros hijos, de infundirles, de enseñarlos cómo defenderse, cómo permanezcan en la fe de Jesucristo. ¿O de quién debe ser ese cuidado? Otra vez, ¿de quién debe de ser ese cuidado? Pues es de nosotros. ¿Sí, hermanos? Vuelvo a repetir entonces, necesitamos ser unas personas que hayamos aprendido la doctrina. Sí, es indudable, pero también de eso que has aprendido debemos estar persuadidos. Persuadidos que es de Dios. Persuadidos de que no hay otra cosa mejor. ¿O cómo ve la iglesia? ¿O vamos a vivir en la iglesia del Señor a la deriva o sospechando? A lo mejor hay una cosa mejor. A lo mejor hay una enseñanza por allá, hermanos, que no nos hemos dado cuenta que sea una enseñanza buena. No, hermanos, hablemos con toda seguridad. Bueno, claro, esto es para los que estamos persuadidos. Esta es la única doctrina que hay en la tierra para salvación de nuestras almas. ¿Sí? Es la única doctrina que hay en la tierra para salvación de nuestras almas, para la salvación de nuestra familia. ¿O cómo ven? No, hermanos, no hay otra. No hay otra. Solamente esta doctrina. Bueno, muy bien. Si esta doctrina, que es de Dios, la tenemos grabada en nuestro corazón y estamos persuadidos de ella, nuestro trabajo va a ser fácil. Nuestro trabajo va a ser arduo, constante. Y dijimos otra palabra, con celo. ¿Sí, hermanos? ¿Va a ser cómo? Con celo, constante, arduo. No vamos a descansar hasta ver en nuestros hijos el resultado. Y lo debemos ver. ¿O cómo ve la iglesia? Debemos de ver en nuestros hijos el resultado. El Espíritu de Dios les decía, por decir así un ejemplo, a los padres del pueblo de Israel, que ellos instruyeran a sus hijos pues en las cosas que ellos habían aprendido, en las cosas que ellos sin duda también estaban persuadidos. ¿Y por qué no decirlo así? El Señor les dio un modelo. Otra vez, el Señor les dio un modelo. Y en el modelo el Señor les dice, según el Salmo número 144, les decía el Señor ahí, que vuestros hijos sean como plantas crecidas. Otra vez, que nuestros hijos sean como plantas crecidas. ¿Sí? ¿Lo leemos, hermanos? A ver. Sí. Sí. Para la gloria del Señor. A ver, vamos a tratar de entender o de comprender un poquito esto con la ayuda del Señor. Había un deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que los hijos
Vamos a decir así, vamos hablando un poquito en el tiempo atrás, que los hijos del pueblo de Dios habrían de ser como plantas crecidas en su juventud. ¿Cómo deberían de ser los hijos del pueblo de Dios? A ver, analicemos esto. ¿Cómo qué? Como plantas crecidas en su juventud. Ahora, para que una planta crezca, ¿qué es necesario? ¿Cuidarla? ¿Sí? Y la palabra cuidado requiere o abarca muchas cosas. ¿Sí? Estar, hermanos, siempre al pendiente. Estar siempre vigilando que a esa planta no la perjudique la plaga. A ver si me explico. No la perjudique la plaga. Que a esa planta no le falte el agua. ¿Sí? Que a esa planta no la vaya a estropear algunos pies, o también, hermanos, algunas pezuñas de algún animal. Es decir, esa planta requiere ¿qué cosa? Un cuidado extremo, un cuidado exagerado para poder ¿qué cosa? Que crezca. ¿Sí me explico? Y sea una planta hermosa, distinguida. ¿Sí me explico, hermanos? Admirada. Ojalá y me vaya haciendo entender, hermanos. Pues esa planta son nuestros hijos. Otra vez. Esa planta son nuestros hijos. Son la niñez del pueblo de Dios. ¿Y quién es el que debe de tener cuidado de esa planta? Los ministros. El siervo de Dios. El siervo de Dios tiene ese cuidado, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, depende de nosotros. Si nosotros estamos entendiendo y comprendiendo y persuadidos de la enseñanza del apóstol de Jesucristo, nosotros la vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Sí? Nosotros se las vamos a infundir también a nuestros hijos. Con ese cuidado, con esa especialidad, para que esos hijos sean como esas plantas preciosas, ¿sí? Distinguidas, hermosas. Que estar al pendiente para que de nuestros hijos no sea como a veces, hermanos, crece una planta por ahí, porque hay plantas que crecen, hermanos, silvestres o naturales por ahí en el campo, y ahí están esas plantas. ¿Quién las cuida? Nadie. ¿Quién las procura? Nadie. Si le cae plaga, si la estropean, ¿quién la estropea? A nadie le interesa. Pero a nosotros sí nos debe de interesar los nuestros, y hacerlos que crezcan con ese cuidado. Nuestras hijas, dice, como esquinas labradas, como las de un palacio. Hermanos, ¿cómo pudiéramos nosotros entender esto? Las piedras, hablando de una esquina de un palacio, ¿qué dirías? ¿Cantera? Estamos hablando de cantera, si tú quieres. ¿Mármol? Hay muchos materiales que pudiéramos nosotros ver que se pueden labrar, pero que para poderse labrar se necesita saber. Primero, saber. Enseguida, ¿qué se necesita, hermanos?
no quieren que hablemos de esto, hermanos. Esto es muy bonito. Para que nosotros sepamos, hermanos, nuestros deberes, que si los estamos desarrollando, pues qué bueno. Y si no, precisamente es para esto, para que si no lo estamos haciendo, tengamos el cuidado, hermanos, de lo nuestro, porque si no también será demandado de nosotros. O sea, de parte de Dios a nosotros nos será demandado esta herencia que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, otra vez, hablemos de cantera, hablemos de mármol, hablemos de cualquier material que tú creas conveniente, pero que adornan las esquinas de un, ¿qué cosa? De un palacio. A ver si me explico. Para que esas esquinas de un palacio luzcan preciosas, hermosas, ¿qué es necesario, hermano? Pues que alguien sepa hacerlo, y que alguien también, pues hermanos, también con constancia se dedique a hacerlo. Hermano, yo te pregunto, para esos trabajos ¿se requiere tiempo? A ver, otra vez. Para esos trabajos ¿se requiere tiempo? ¿Se requiere dedicación? ¿Se requiere conocimiento? Sí, hermano, para esos trabajos eso se requiere. Pero qué bonito es cuando aquella persona que sabe labrarlos, hermanos, lo entrega o lo acomoda, lo coloca en esos paredes, lo que sea, hermanos. Y cuando alguien ya los ve allí, qué hermoso, qué precioso, admira aquello, ¿cómo no? Hermano y hermana, ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer con los nuestros, con nuestros hijos, con los niños. Preguntaría, ¿ya es tiempo de empezar? A ver, otra vez, ¿ya es tiempo de empezar? Sí, hermanos, porque a lo mejor ya estamos perdiendo tiempo. ¿Me explico, hermanos? Claro, que yo te voy a decir una cosa. Esto no se va a ver en cualquier familia. Esto no se va a notar en cualquier familia. No, esto se habrá de notar en la familia que teme a Dios. Otra vez. Esto se va a notar únicamente en la familia que teme a Dios. Vamos a decir así, para ser más claro, en los padres que temen a Dios. ¿Sí me explico? El Salmo número 128 dice en el verso 1 en adelante: gloria al Señor, así es. Dios le pague, hermano. Qué hermoso. Vuelvo a repetir, ¿por qué no en todas las casas? ¿Por qué no en todas las familias? ¿Por qué no en todos los hogares se habrá de ver esto? Aunque debería. A ver si me explico. Aunque debería, hablando de la iglesia del Señor, de la iglesia, la luz del mundo, pudiéramos decir así, en todos los hogares debería de haber esta bendición, esta bienaventuranza. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Cómo es? Y como es bienaventurado, se van a derramar para él todas las bendiciones del Señor. Pero también, ¿verdad?, dice el Espíritu Santo, es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, y por consecuencia dice, anda en sus caminos, vive en los caminos de Dios. ¿Sí? Tiene el conocimiento del Señor. Por ello, hermanos, es bienaventurado cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. ¿A quién?
Otra vez, ¿a quién? Al que tiene el temor de Dios en su corazón. Aquella criatura que tiene el temor de Dios en su corazón es aquella criatura que se aparta del mal. Otra vez, aquella criatura que tiene el temor de Dios es aquella criatura que se aparta del mal, porque con el temor de Dios se apartan, ¿qué cosa, hermanos? Del mal los hombres. Qué bonito, hermanos, principio. Cuando existe el temor de Dios en el corazón de nosotros los padres, la promesa del Señor es que nos irá bien. Otra vez, hermanos, ¿que nos qué? Irá bien. Todo resultará bien y mejor para cada uno de aquellos que temamos a Dios. Tu mujer, hablando de en la familia, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. O sea, ¿hay bendición de Dios? Sí. Tus hijos, que es la familia, pues entonces, tanto es así que el hermano o la hermana, juntamente con sus hijos, aquellos hermanos que temen a Dios, dice que su mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa. Tus hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Cómo se verán los hijos de los que temen a Dios? No sé si me explico, hermanos. A ver, ¿cómo se ven esos hijos de los que temen a Dios? Digo, se verán, como dice aquí, como plantas de qué cosa, de olivo. ¿Alrededor de qué cosa? De su mesa. ¿Y cómo son esas plantas de olivos? Con aquellos frutos, hermanos. No sé si me explico. Tan hermosos, tan deseables. ¿Por qué no decirlo, hermanos? Tan codiciables, ¿por qué no? De tal manera que los que vean nuestra casa, nuestra familia, la envidiarán. Sí. Y a veces preguntan las gentes, ¿y en qué consiste esto, hermano? ¿Por qué es esto? Porque es temeroso de Dios. Y claro, en el temor de Dios, aquellas criaturas trabajan, se esmeran, y por eso aparecen sus hijos de esa manera, hermanos. Ojalá y Dios nos vaya ayudando para comprender esta situación en el nombre del Señor. De tal manera entonces que nosotros, teniendo esta herramienta en nuestras manos, podamos, sí, hermanos, podamos nosotros, ¿por qué no decirlo así?, lucir a nuestros hijos. Pero solamente así, porque de otra manera no se podrá. Es necesario que tengamos este trabajo en nuestra familia, y el trabajo empieza en nosotros y continúa en nuestra familia. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermanos, resultó, ¿por qué no decirlo así?, el trabajo tan hermoso que se hizo, sin duda, en Sadrás, Mesach y Abednego. Eran hijos del pueblo de Israel. Otra vez, ¿eran hijos del pueblo de Dios o no? Hombres jóvenes que estaban enseñados de acuerdo a las leyes. ¿Sí, hermanos? De acuerdo a las leyes que el pueblo había recibido de parte de Dios. ¿Sí? Lo tomarían como una ley patria, tal vez, ¿cómo no? Pero eran leyes propias de Dios para ellos. ¿Sí o no? Y fueron, hermanos, a ver si me explico así, fueron aprendidos en su juventud. Fíjense bien, a ver si me doy a entender.
fueron aprendidos cautivos en su juventud. Me refiero cuando los llevaron a Babilonia. ¿Sí, hermanos? Pero esos jóvenes eran, hermanos, instruidos. Esos hombres eran esas plantas crecidas. No sé si me hago entender. Esos jóvenes eran plantas que crecidas en su juventud. ¿Por qué no decirlo también? Eran esos hermosos adornos de las esquinas a la manera de un, ¿qué cosa? De un palacio. Se los llevaron e inmediatamente los quisieron hacer. Los quisieron pues cambiar a las ideas. ¿Sí me explico, hermanos? A ver otra vez. A las ideas de los pueblos a los cuales habían sido llevados. Pueblos, dice la hermana, idólatras. Pueblos paganos. Pueblos con costumbres muy contrarias a la ley de Dios. Pero esos jóvenes ya eran labrados. No sé si me explico. Ya eran instruidos. ¿Sí, hermanos? Ya estaban plenamente convencidos de que Dios, el Dios de ellos, vive en los cielos y que es el que hizo todas las cosas, y que ellos habían recibido a través de sus padres una enseñanza de que no se contaminarían. Otra vez, enseñanza de que no, ¿qué cosa? De que no se contaminarían jamás con las cosas que aquellos pueblos, no solamente lejanos, porque ustedes deben de saber, hermanos, que también había pueblos que los rodeaban, pero el Señor les había dicho: no se contaminen con las cosas de las naciones o de los pueblos que los circundan. Pero la prueba eficaz fue esta: se los llevan cautivos. ¿Tú crees que esas criaturas, hermanos, a ver si me explico aquí, ¿tú crees que esas criaturas eran mimadas? ¿Tú crees que esas criaturas eran, hermanos, apreciadas? Qué bonito, qué bien que ustedes traen estas cosas. No, hermano, sin duda eran humillados, ofendidos. Solamente que Dios pues sigue obrando y manifestándose en favor de aquellos temerosos de Dios. Y cuando ellos, hermanos, recibieron la indicación de que tenían que comer, fíjense bien, todavía se trata de las viandas aquí en este caso, que comer de lo que ellos no podían comer, lo rechazaron. Sí, hermanos, lo rechazaron. No quisieron contaminarse. Daniel 1:3. Para la gloria del Señor, hermano, Dios le pague. Es muy bonita esta historia, muy preciosa. Lo lee uno y, hermanos, es invitado a estarlo disfrutando, ¿cómo no? Pero no tanto es eso, hermanos, sino que también nosotros tengamos en nuestro corazón esta satisfacción de que nuestros hijos no van a defraudar la enseñanza, de que nuestros hijos no nos van a hacer quedar mal en ningún momento. Pero esto es
instruyéndolos. ¿Sí me explico? Esto es como instruyéndolos con todo cuidado, con todo esmero. Sí, hermano, hasta verlos que queden como esquinas labradas o como plantas crecidas. Este hombre, dice la Escritura, hermanos, y hay que notar también algo muy importante. Dice aquí que recibió este hombre una orden que llevase de los príncipes, fíjense bien, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Fíjense qué bonito. Muchachos en que no hubiese ¿qué? Tacha alguna. Pienso aquí yo que ni exterior, ni qué cosa, ni interior. Porque aquí dice que fuesen muchachos, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Se buscaron ciertas cualidades, ¿o no? Y lo bonito es que esas cualidades no fueron halladas en cualquiera. Oigan bien, hermanos, no fueron hallados en cualquiera, sino que fueron hallados en los hijos de Israel. No sé si me hago entender, hermanos. ¿En quién fueron hallados? En los hijos de Israel. ¡Qué satisfacción! ¿O no, hermanos? ¡Qué gloria tan grande, hermanos! Que las cualidades que puso aquel hombre, sí fueron halladas, pero halladas en el linaje de Israel. Bendito sea el Señor. Pudiéramos decir, ¿cómo no? En el pueblo de Dios. Y la iglesia, a la luz del mundo, también debemos de tener esto. A ver otra vez. La iglesia, a la luz del mundo, también debemos de tener esta satisfacción. Porque yo digo una cosa, hermanos, a ver cómo me doy a entender aquí. Yo digo una cosa, si estos hombres lo lograron con la ley de Dios dada a ellos, con una ley, ¿por qué no decirlo? Que iba a perder su eficacia, pudiéramos decir así, o su vigencia, como dice el hermano. ¿Cómo no será mejor lo nuestro? Porque aquello fue la sombra y hoy estamos en lo real y verdadero. ¿Sí me explico? ¿Cómo deben ser entonces nuestros hijos? A ver otra vez, hermanos, ¿cómo debe ser nuestra juventud? ¿Mejores que ellos? Sí. Porque ahora dice la palabra del Señor, si aquella palabra fue firme de aquellos que hablaron de la tierra, ¿cómo no será más firme la palabra que ahora oímos desde los cielos? Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que esta palabra, este evangelio es más eficaz. Sí, hermanos. ¿O cómo ve la iglesia? ¿No tenemos cosas mejores? Hermano, y lo penoso pudiera decirse así, que teniendo cosas superiores, cosas mejores, estemos perdiendo en algunos casos la batalla. Porque nuestros hijos a veces no son los que deberían de ser. No son hijos que deberían de, hermanos, como dice la Escritura, que deberían ser nuestra honra. ¿Sí me explico, hermanos? Que deberían de ser unos hijos también en frente del mundo, donde estuvieran, hermanos, manifestando su firmeza y su seguridad de que pertenecen a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.
y que aunque los amenazaran y que aunque los hirieran, ellos siguieran diciendo: soy de la luz del mundo, soy hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Así debe ser. Pero para que este resultado se dé, necesitamos empezar. No debemos de dejar a nuestros hijos a la deriva. No, nos deben de ser muy apreciados. Yo hoy he oído al varón de Dios y no sé si para nosotros también debe de ser así. Lo dejo a la consideración de la iglesia. Dice que la juventud es el tesoro de la iglesia. ¿Sí? Otra vez, que la juventud, ¿qué es? Tesoro de la iglesia. Y pues si es un tesoro, lo debemos también, hermanos, cuidar, saber qué es lo que tenemos en nuestra iglesia. Bueno, entonces vemos, estos jóvenes no permitieron el contaminarse. Y estamos hablando de un alimento, de una comida, que estando allá lejos, que estando allá distantes, pudieran haber comido o pudieran verse contaminado. Pero ve cómo es firme. La palabra para ellos fue firme. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios nos habla también de otra familia. En este caso, exclusivamente de una familia, la familia de los recabitas. La familia de los recabitas eran unos hijos quienes habían recibido de su padre mandamiento. Pero fíjate, hermanos, que cuando se insiste, cuando se continúa en el trabajo y se persuade los corazones, hermano, esa palabra, ese mandamiento no pasa, no se va. En el capítulo 35 de Jeremías habla el Espíritu de Dios de estos hombres. Versículo 1 en adelante. Dios le pague, hermanas. Hasta ahí con ello tenemos una relación para ver por qué, hermanos, estos hijos de Recab eran unos hombres obedientes a un mandamiento. Y el Señor inclusive lamenta un poquito acerca del pueblo de Israel y dice que ese mandamiento había sido de un hombre. Es decir, un mandamiento de padre a hijo. ¿Sí me explico? Que no tenía que ver nada con la ley de Dios. Mas sin embargo Dios lo toma por ejemplo, porque esa palabra de este hombre fue firme en el corazón de ellos. La palabra que Dios, o más bien que su padre les había dado, era que estos, sus hijos, no deberían de tomar vino, ni plantar viñas, ni hacer casas, sino que tendrían que vivir en tiendas. ¿Sí me explico? Andar, hermanos, pudiéramos decir, como nómadas, hermanos, de un lado para otro, y así era su vida de ellos. Y así fue firme la palabra del padre de ellos. Y Dios lo tomó como referencia y le dice al profeta: llévalos a la casa del Señor y ponles para que beban vino. Pero Dios sabía que no lo harían por tener firme la palabra de su padre. El Señor le reclama entonces al profeta, le dice: ¿ves cómo ha sido firme la palabra de su padre para ellos? Y mi pueblo Israel no quiere obedecerme, no quiere sujetarse a las cosas que yo le ordeno, que yo le mando,
Por lo tanto, entonces el Señor bendijo a la casa de Jonadab y de Recab para que nunca faltara hombre, hermanos, en su descendencia, porque agradó a Dios. Otra vez, porque agradó a Dios aquella obediencia. Bendito sea el Señor. ¿Fueron distinguidos estos hombres? A ver otra vez, ¿fueron distinguidos estos hombres? ¿Comprendieron bien estas cosas, hermano? Sí, de tal manera que fue agradable delante de Dios. Hoy no tenemos una palabra propia, no tenemos una palabra personal, hermanos, que pudiéramos decir es nuestra y nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos esta doctrina. No, tenemos una doctrina que hemos dicho que viene de los cielos y que debe de ser más firme. Otra vez, y que debe de ser más firme que la palabra de Recab. ¿Sí me hago entender, hermanos? Que debe de ser más firme que la palabra de un padre hablando humanamente, porque esta es palabra de Dios, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es esto? Palabra de Dios. Hablando otra vez de aquellos hombres que ya no era por la comida, sino que era porque eran incitados a adorar a los ídolos. Otra vez, eran incitados ¿a qué cosa? A adorar a los ídolos. Eran amenazados. A ver otra vez, hermanos. Eran amenazados de tal manera que si no los adoraban, se fija la iglesia, de que si no los adoraban, iban a ser lanzados al horno de fuego. Fíjate, estaba allí de por medio su vida. Pero vuelvo a repetirte, qué bendición tan grande es cuando esos corazones son labrados, instruidos. No tuvieron miedo. Otra vez. O sí se vencieron y dijeron, no, si nos vas a hacer eso, mejor adoramos esa imagen. No, hermanos. Ellos dijeron y tenían una confianza que al Dios que servían, Él los libraría. Hermosa confianza, hermosa seguridad en aquellos corazones. Pues aquel hombre, cuando, hermanos, quería la respuesta y no se la dieron, de todas maneras empezaron, hermanos, aquellas, ¿qué diríamos nosotros? Músicas, porque era una de las señales que empezando a sonar la música, ¿sí me explico, hermanos? Esa era la señal de invitación para que fueran y se postraran. Y empezó a sonar aquella música y empezó a sonar aquellos instrumentos. Pero ellos, firmes. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Sí, porque de todas maneras, en su tiempo, hermanos, aquella enseñanza que tenían y que era, hermanos, de parte de Dios, no perdía eficacia en su tiempo. Porque decía también el hombre de Dios, hablando de lo que ellos conocían y recibían, la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí me explico, hermanos? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Y allí estaba, hermanos. Entonces aquellos hombres con la ley del Señor, convirtiendo sus almas con los testimonios de Dios, haciéndolos sabios. ¿Y eran sabios? Pregunto a la iglesia, ¿y eran sabios? Sí, eran sabios. Pero no fueron, hermanos, sabios momentáneamente o nada más instantáneamente y después, no, todo el tiempo. Porque permanece también para siempre estas cosas, hermano. Y dice la Escritura entonces que cuando sonó aquellos instrumentos musicales, ellos firmes. Otra vez, ellos firmes, ellos bien derechitos,
hablando en el sentido, hermanos, literal, no se encorvaron. ¿O cómo ve la iglesia? ¿O sí lo hicieron? No, se mantuvieron firmes y estables aún hasta en su cuerpo físico. Jamás hicieron reverencia. ¿Sí me explico? Jamás hicieron reverencia ni por guardar sus vidas, porque les era más precioso la ley de Dios. ¿Sí, hermanos? Qué hermoso es este trabajo, hermano. Pero nosotros veamos en nuestros hijos. Sí debe de haber, ¿cómo no? Yo sí creo que los hay, hijos del pueblo de Dios, que son como estos jóvenes, firmes, ¿cómo no? Valientes. Pero no debe de ser nada más los que hay. Otra vez, no debe de ser nada más los que haya, sino que todo nuestro pueblo, todos nuestros hijos, todas nuestras hijas deben de ser de esa manera. ¿O cómo ve la iglesia, hermanos? ¿O nada más es el trabajo para unos? ¿Nada más es el trabajo para 10, para 20 familias? No, este es el trabajo para todos. ¿Qué satisfacción será que nuestros hijos hoy en día no se dejen mover ni por propuestas, ni por amenazas? ¿Me hago entender, hermanos? Otra vez, que nuestros hijos no se dejen vencer ni por propuestas, ni por amenazas, ni tampoco, hermanos, por filosofías. No sé si me hago entender, hermano. Ni tampoco por qué cosa, por filosofías huecas. ¿Existe esto? A ver, otra vez. ¿Existen propuestas? ¿Existen amenazas? Yo a veces por ahí me doy cuenta, hermanos, déjenme comentarles algo así. Van a pedir trabajo los hermanos, a veces jóvenes, quizá algunas empresas, y les preguntan en el cuestionario que les hacen o en la solicitud que van a presentar: ¿qué religión tienes? No sé si me explico, hermanos. ¿Qué religión tienes? Y si nuestros hijos dicen la luz del mundo, no puedes trabajar aquí. No sé si me hago entender, hermanos. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esos hijos de nuestros hermanos o de nosotros, hermanos, que se vean a veces desempleados por causa de la religión, por causa de que pertenecen a la iglesia, la luz del mundo? No podrá llegar a minar en ellos esta situación y que luego digan: pues últimamente le voy a poner que soy católico. Al cabo, en el papel, a ver si me explico, hermanos, al cabo en el papel, ¿qué importa? No, hermano. Aquel hijo que está convencido de las cosas del Señor no claudica. Otra vez, hermanos, ¿no qué? No claudica. Lo estamos viendo. Ni siquiera por amenazas. ¿Cuántas de las veces, hermanos, también nuestros hijos se desorientan y la desorientación de ellos viene por darle oído a las malas conversaciones? Otra vez, ¿por qué? Por darle oído a las malas conversaciones. Pero si nosotros sabemos instruirlos, yo no sé, hermanos, si esta comparación pueda servir, hermanos, como a veces los mismos padres enseñan a sus hijas, por decir así: mira, hija,
ten cuidado cuando vayas a la calle, no hagas plática con desconocidos, o qué sé yo, la instruyen para que se pueda cuidar. ¿Sí me explico? Mira, no hagas caso, mira esto, mira lo otro. Hay personas que los sentimientos son malos y no los manifiestan inmediatamente, sino que de alguna manera aleccionamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y lo ponen en práctica. ¿Sí me explico? Allá anda la hija, va, trabaja, viene y cuenta a veces con sus padres: fíjate que se me acercó un fulano así y así, pero esto hice, aquello, lo otro. Qué bueno. Estamos, hermanos, satisfechos porque están poniendo. Pues qué bueno que también en lo espiritual vigilemos por todo. Hermanos, hermanas, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, hasta contra nosotros, pues digo. Pero ahorita estamos hablando de lo más vulnerable, hermanos, que es nuestra familia. Pudiéramos decir: aconséjales a que no den oído. Otra vez, ¿a que no qué? A que no den oído. ¿A qué cosa, hermanos? A malas conversaciones, a malas pláticas, a cosas, hermanos, que encierran, hermanos, en ellos, pues, hermanos, perjuicios y cosas, hermanos, contrarias. En la Biblia católica, en el Eclesiástico capítulo 30, versículo 1, el Espíritu de Dios también nos enseña algo. Pues vamos tomándolo como una enseñanza buena. Dice en el 31: el que ama a su hijo lo castiga asiduamente para poder alegrarse de él en el futuro. El que educa bien a su hijo encontrará satisfacción en él y se sentirá orgulloso entre sus conocidos. El que instruye a su hijo dará envidia a su enemigo y se sentirá dichoso delante de sus amigos. Muere el padre y es como si no muriera, porque deja detrás de sí a uno igual que él. Mientras vive, se alegra de verlo, y su muerte no siente ningún pesar. Deja a alguien que lo vengará de sus enemigos y devolverá los favores a sus amigos. El que mima a su hijo vendará sus heridas, y cada grito que dé se le conmoverán las entrañas. Un caballo sin domar se vuelve reacio, y un hijo consentido se vuelve insolente. Malcría a tu hijo y te hará temblar. Juega con él y te llenará de tristeza. No hagas bromas con él para no sufrir con él ni rechinar tus dientes al final. No les des rienda suelta en su juventud. Pégale sin temor mientras es niño, no sea que se vuelva rebelde y te desobedezca. Educa a tu hijo y fórmalo bien para que no tengas que soportar su desvergüenza. Consejos sanos, consejos hermosos que vienen a nosotros, hermanos, para que podamos nosotros realizar el trabajo que, hermanos, a nosotros nos toca en la iglesia del Señor. ¿Y quién no conoce? ¿Y quién no ha oído la historia de los macabeos? ¿Sí me explico, verdad? ¿Quién no ha oído la historia que nos narra también
la Biblia católica en Macabeos, en la segunda de Macabeos, capítulo 7. Una historia muy dura, sí, muy difícil, y que, hermanos, fue manifestándose, ¿por qué no decirlo?, desde el más grande hasta el más pequeñito. Y pudiéramos decir, a pesar del suplicio al cual fueron sometidos, y los hermanos menores viendo aquella situación tan dolorosa, ¿cuántos de ellos se retractaron de su fe? ¿Cuántos de ellos se retractaron de su confianza en Dios? ¿Cuántos de ellos dijeron, rechazamos la ley de Dios y mejor queremos la honra del mundo o de los hombres? ¿Cuántos, hermanos? Los de en medio, que estamos hablando de 7, y aún la madre de ellos. Y el más pequeño, que pudiéramos decir, pudiera haber sido acobardado por las cosas que estaba viendo y que estaba, hermanos, contemplando lo pavoroso que fue aquello, mas sin embargo, en su, vamos a decir, infancia, en su, hermanos, también pues inocencia, que pudiera haber sido movida, asustado y medroso por aquellas cosas. No, al contrario, le dio palabras duras a aquel rey Antíoco y le dijo que no iba a complacerlo en sus propuestas, porque sus hermanos, a pesar de todo lo que habían sufrido, estaban gozando de la alianza de la vida eterna, y que él también quería estar con ellos, y que por lo tanto no temía lo que aquel perverso hombre pudiera hacerle. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué hermosa, hermanos, es esta obra que se hace en nuestra descendencia, que se debe de hacer, hermanos. Nuestra descendencia no debe de actuar, a ver si me explico así. Nuestra descendencia no debe de actuar como dice la palabra del Señor, que hubo una descendencia que no conocía a Dios. Fíjate qué feo, fíjate qué situación tan dolorosa. Eran descendientes del pueblo de Dios. A ver si me explico aquí. Eran descendientes del pueblo de Dios. Pero ¿por qué dice la Escritura que hubo una descendencia que no conocía a Dios? ¿A quién se debe eso? Hermanos, hermanas, se debe a que perdieron el cuidado de sus hijos. Los dejaron a que crecieran, como luego se dice, a la buena de Dios. Y ahí estaban ellos, hermanos, haciendo lo que querían, pero de Dios nada. Hermanos y hermanas, no queramos que nuestros hijos nos avergüencen, sean de esos que no conocen a Dios, porque no tendríamos justificación nosotros. Hermano, es que no quiere venir. Hermano, es que no quiere comparecer a sus consagraciones. Hermano, es que yo ya no puedo con mis hijos. ¿Pero por qué no puedes? Se te fueron de las manos. Ah, hermano, porque no pudiste iniciar. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde pequeños. Yo voy al caso, déjame decirte esto, yo voy al caso que tengamos nuestros hijos, pero pues que uno nos salga malo, pues bueno, digo, hasta allá voy al caso. Pero cuántas de las veces, así como son nuestros hijos, uno tras otro. ¿Me explico, hermanos? Allí se ve el descuido.
Allí se ve que no velamos por ellos. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos tener esta satisfacción de entregar, hermanos, ¿por qué no decirlo? De entregar un hermoso trabajo a nuestro Dios, un hermoso trabajo para la gloria del Señor. En el Eclesiástico, ya para terminar, en el Eclesiástico me dijeron que hasta 15 minutos para las 12 se terminara. Terminaremos con esto. En el Eclesiástico 7:25 dice: ¿tienes hijos? Adoctrínalos y tómalos desde su niñez. ¿Tienes hijas? Cela la honestidad de su cuerpo y no les muestres demasiado, y no te muestres demasiado complaciente en tu rostro. Qué consejos tan preciosos, hermano. ¿Tienes hijos? Adoctrínalos. El Espíritu Santo, por eso se vieron resultados. Les dijo a aquellas criaturas: al acostarte, ¿sí?, al levantarte, en el camino, donde quiera que estés, allí diles, allí háblales de la ley de Dios, allí platícales lo que Dios hizo contigo. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros como padres? Esto es para reflexionar. ¿Cuántos de nosotros como padres nunca siquiera nos sentamos con nuestros hijos a la mesa? Digo, tomo ese caso porque pues es cuando pudiéramos sentarnos a la mesa y platicar con ellos y conversar con ellos y hacerles notar. No, hermanos, quieres ir a la oración, ahí tú sabes. Las escuelas, no que sean malas, no nos deben ganar a nuestros hijos. Las filosofías no nos deben ganar a nuestros hijos. Hermanos, deben de ser hijos para Dios. ¿Por qué no decirlo para su siervo? ¿O no, hermanos? Debe ser nuestro deber, nuestro trabajo. Es triste que el día de mañana vayamos a ver a nuestros hijos adorando por allá aquellas imágenes. Hermano, lo que de donde el Señor nos sacó, a nosotros ver que nuestros hijos vayan para allá. No, hermano, no, hermana, velemos y hagamos lo imposible para que nuestros hijos sean rescatados en el nombre del Señor. Vamos a darle libertad al coro para que entone una alabanza y así depositar la ofrenda que se va a hacer para la gloria del Señor.